Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Los trajo el aire igual que a mí. Para mí es difícil andar despeinado, ¿verdad? Me agarró nos agarró con mi esposa una gripa esta semana, hermano. En Argentina dicen de esas que no se empardan, que no se pueden emparejar, empatar. ¡Qué bárbaro! Tuve el error de cuando la doctora, una muy buena señora que nos sabe atender, me dijo inyectable o pastillas, píldoras. Yo dije, no, pues inyectable, una sola inyección y me compongo, ¿verdad? Porque esto fue el lunes o el martes, no recuerdo bien. Y cuando voy saliendo me doy cuenta que no era una inyección, eran 4. Y llegué a la camioneta a llorar con mi esposa y me dice, andá y decile. Y había mucha gente ahí y dije, ay no, va a quedar muy mal. Si vuelvo y le digo, doctora, cámbieme a píldoras. Y fui con la muchacha de la farmacia y le dije, oiga, mire, no puedo, dijo yo, ok. Y el problema no es, yo antes le tenía mucho miedo a las inyecciones, pero hice un curso de enfermería hace muchos años y ahí nos hacían dar piquete entre nosotros. Me acuerdo que éramos como 52 alumnos, precisamente ahí en Matachique, en una misión cultural, y solamente 2 varones. Y recuerdo la primera vez que me tocó pasar a la pizarra, era por sorteo, que te tocaba, y yo temblaba, se me bajaba la presión. Y en ese tiempo estaba más flaquito que ahora, hace muchos años. No sé por qué le estoy contando esto, pero... porque por ahí capaz que por ahí puedo toser o sonarme un poco la nariz o algo, ¿no? Entonces, me acuerdo que eran todas mujeres más grandes, casi todas, y una dijo, vamos a ver las carnes argentinas, qué desilusión se habrá llevado. Porque, claro, yo pienso que cuando el Señor me hizo a mí, dijo, uy, me quedó una sola pompi, bueno, la partimos en 2 y le ponemos así. Y ese ha sido el problema de las 4 inyecciones, más que mi miedo a las inyecciones. La falta de, ¿no? Bueno, acá todos los varones se ríen como si todos estuvieran, no sé, bueno. Vamos a leer una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Todavía estamos en el primer mes del año. Gracias a Dios por este nuevo año, amén. Quiero hablar en este día, hermanos, hermanas, de que en este nuevo año debemos ser muy intencionales en la búsqueda de una nueva unción, de una unción mayor, de que nuestra unción sea renovada. ¿Qué es la unción? En la antigüedad, la unción eran los aceites especiales preparados para diferentes asignaciones. Y los profetas de Dios o los sacerdotes usados por Dios ungían a las personas precisamente para el sacerdocio o para el ministerio profético o para ser reyes. Entonces derramaban un cuerno de aceite que los bañaba, como sucedió con David cuando el profeta Samuel fue y lo ungió, también con Saúl, etc. Pero en la actualidad necesitamos entender que cuando hablamos de la unción, estamos hablando de que ese mismo aceite, esa misma fragancia que antes confirmaba la asignación de una persona como llamamiento divino, hoy en día es para todos y para cada uno de nosotros en un sentido espiritual. El Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está aquí para ungirnos interiormente, en tu ser interior. Sí, a veces se puede hacer oración con aceite, como la Biblia lo indica, pero ya no viene un profeta con un cuerno de aceite. A mí me ha tocado ver a veces, ¿no? Esas situaciones, qué bárbaro. La ropa, una vez me ensuciaron toda una camisa y me la habían regalado el que ahora es mi pastor porque a él le quedó chica y era nueva la camisa, era la única que tenía. Y a un loco que vino ahí a la iglesia se le ocurrió ungir al pastor con aceite, pidió sal, agua, bueno, una ensalada. Y la pastora me dice, anda a cuidar a tu pastor. Y yo fui y me puse atrás y ligué yo también. Estaba re enojado yo porque en ese tiempo nos hacían usar corbata. La única camisa me la arruinaron. Así que nadie te tiene que arruinar tu ropa. La unción que necesitas y que yo necesito es una unción espiritual. ¿Amén? Y de hecho esta palabra, precisamente también por la situación que me tocó vivir esta semana, de que he estado
realmente hemos estado realmente físicamente muy afectados, pero bueno, ya ayer un poco mejor y hoy bien, gracias a Dios. Es una palabra que yo creo que todavía me la estoy predicando a mí mismo, ¿sí? Así que no crea que solamente se la voy a compartir a usted, es también para mí. Yo creo que Dios me está hablando de esto a mí, a mi familia, una unción nueva en este año, una renovación de la unción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Amén? Y usted también debería anhelarlo. Dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 1 al 7. En mi Biblia tiene como título Eliseo y el hacha perdida. Dice: y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en el que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, al río, ¿no? Para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo, o sea, Eliseo: id. Entonces uno de ellos le dijo: te rogamos que tú también vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Fue pues, dice el verso 4, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua. Y gritó y dijo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Verso 7 y último dice: y dijo: tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Vamos a hacer una breve oración. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de esta palabra puedas edificar y despertar en nosotros un deseo, un interés, un hambre profundo, para que podamos entender nuestra necesidad de ser renovados en una nueva unción para este nuevo año. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La primera vez que la Biblia menciona la palabra iglesia es en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16 para ser más exacto, aquella situación donde, aquel momento donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, que significa roca pequeña, y luego dice: y sobre esta roca, Jesús se señala a sí mismo, aparentemente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso el concepto correcto acerca de Pedro es que él fue simplemente un discípulo escogido por Dios, y no es ni el Papa ni nada de eso, porque no es sobre Pedro que se edifica la iglesia, porque Pedro es como usted y como yo, una pequeña roca. Eso significa de hecho el nombre Pedro, o Peter en inglés. Oh. Y Jesús edifica la iglesia sobre sí mismo. De hecho, la Biblia dice que Él es la piedra angular. En la antigüedad, como usted sabe, los romanos y también los griegos, cuando iban a trazar o iban a construir un edificio, para trazar una escuadra correcta, usaban una piedra como ángulo, una especie de mojón cortado a 90 grados, y ese era el ángulo. Bueno, la piedra angular sobre la cual está establecida la iglesia que el Señor tiene en esta tierra es Jesucristo. Amén. Y si bien la iglesia se menciona en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia proviene de dos términos griegos que básicamente significa, en una traducción versión Luciano González, llamados del mundo para Dios. Y si bien esto es propio escatológicamente, teológicamente del Nuevo Testamento, yo en lo personal pienso que Dios siempre ha tenido un pueblo, y obviamente lo vemos en el pueblo de Israel. Y sin ánimo de comparar el pueblo de Israel con la iglesia gentil, creo que hay características que dentro del pueblo de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o aquí en la actualidad, son fundamentales. Y una de esas características es que en la iglesia
los creyentes o en el pueblo de Dios, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, tienen amor para con Dios y tienen amor unos entre otros. ¿Amén? Sí, amén. Me hace que no le gusta mucho a usted que está sentado al lado, ¿no? Y también otra de las características es que hay unidad. Mire, hay dos textos que yo se los voy a mencionar solamente así. Juan 17, 21. Jesús habla de que una de las características para saber que somos hijos de Dios es que somos uno solo. Tenemos un mismo espíritu, tenemos un denominador común y una misma fe en Jesucristo. Y un mismo bautismo. Y en Juan 13, 34 y 35 está este mandamiento de amarnos unos a otros. Ahora, ¿por qué empiezo hablando, si bien leímos una historia del Antiguo Testamento, y una historia muy peculiar, ¿verdad? Muy interesante. Porque yo encuentro al principio de esta historia las características de las cuales le estoy hablando. En aquel tiempo, en el contexto que leímos, Eliseo era un gran hombre de Dios, un profeta usado poderosamente por Dios, y tenía una escuela de profetas. Y al parecer había llegado cada vez más jóvenes a inscribirse para estudiar bajo el ministerio y ser discipulados bajo la mentoría de Eliseo. Y entonces era conocida como la escuela de Eliseo, la escuela de los profetas. Y llegó un momento que en esta escuela los alumnos no cabían dentro del espacio que tenían, no sé si para dormir, para comer o para todas las cosas. Les quedó chico el lugar. Y aquí es donde se ven las características del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos podrían haber dicho, los que ya estaban desde antes ahí, bueno, no entramos aquí, así que los que llegaron último tendrán que venir el año que viene, cuando nosotros graduemos. Cuando haya gente que desocupó un espacio, ellos podrán tomarlo. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios, dentro del pueblo de Dios, provoca a que nosotros siempre busquemos que haya lugar para el que viene. Y no que digamos, queremos ser los que somos y que nadie más venga porque no queremos extraños ni nadie que nos moleste. Suena raro que diga esto, pero fíjese, yo tengo un conocido de muchos años, que está hace muchos años, valga la redundancia, viviendo en Estados Unidos, tiene una empresa ya, muchos empleados, etcétera, es de Argentina, está casado con una mujer de ahí del norte de Estados Unidos, y hace tiempo atrás, en un grupo de WhatsApp, que yo me salí, él decía, me preguntaba por cómo era la iglesia mexicana y cuál era la diferencia con las iglesias de Argentina, y le digo, mira, la iglesia es igual. Hay diferencias culturales, porque si bien somos hispanos, somos diferentes culturalmente en algunas cosas. Y él me decía, pero son como en Argentina, que quieren crecer, y sí. A mí eso no me gusta, a mí me gusta acá, me dijo. Porque en mi iglesia, dijo, no viene gente nueva, y yo procuro que no venga gente nueva. Mira qué bien, le dije. Tenía ganas de decirle que eso es Satanás, vos. ¿Cómo vas a decir, me pongo en la puerta para que no entre nadie más? Dice que acá está creciendo mi hija y no me gusta ver gente nueva, me incomoda. Sin embargo, aquí en la historia, estos jóvenes no buscan tener exclusividad, porque ellos podrían haber dicho, bueno, si somos menos, tenemos más oportunidad de compartir más, de pasar más tiempo y de tal vez ser escogidos más íntimamente por el profeta Eliseo. Mejor que no se sume más gente para no perder nuestra oportunidad. Pero no dicen eso. Contrario a eso, dicen, somos más, hagamos más lugar. Tiene que haber lugar para todos en la iglesia. Tenían un mismo espíritu. Porque no vemos que ninguno haya dicho, no, yo la verdad, no. Y es interesante también que aquellos que han tenido un encuentro con Dios, como cada uno de nosotros, y han entendido que Dios tiene un propósito personal, pero también colectivo como iglesia, tienen que ser esforzados, tenemos que ser esforzados. El pastor comenzó este año hablando de eso, ¿verdad? Del esfuerzo. Porque ellos podrían haber dicho, bueno, sí queremos un lugar más grande, vamos a orar para que el Señor nos dé un lugar más grande. ¿A cuánto les gusta orar para que las cosas sucedan? Amén. Miren, todos tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Porque si no actuamos,
Muchas veces nuestra oración es simplemente la excusa para tapar nuestra flojera. Esa es la realidad. De tal forma que ellos podrían haber dicho, es que yo vine a este lugar para ser un profeta. No vine para ir a agarrar un hacha y cortar leña. No vine para agarrar un atornillador y poner unas tablas acá y hacer un cuarto más grande. Eso no me corresponde a mí. Yo no voy a estar lavando los baños si a mí Dios me llamó a predicar. Yo no voy a estar abriendo la puerta si a mí Dios me llamó a ocupar una plataforma, no sé, siendo músico o algo, ¿no? Entonces, ellos no estaban subidos a ningún ego. Tenían la disposición, algunos podrían decir propia de la juventud, pero tenían la disposición de lo que la iglesia debe tener. La actitud que los hijos y las hijas de Dios debemos tener. Amén. Y entonces van y le comentan esta visión. Mire, había avivamiento ahí. Había expansión, había crecimiento. Y el profeta está de acuerdo y les dice, ok, vayan y corten y hagan más grande y vivan todos juntos, felices, coman perdices. Y le dice, tú ven con nosotros ahí cuando vamos a cortar, al picnic. Tú no cortas, pero ahí estás con nosotros. Y él dice, ok, voy con ustedes. Y entonces sucede esto tan particular que ahorita vamos a ver. Pero yo quiero enfatizar un poquito más en este punto de que necesitamos ser iglesia. Usted necesita ser iglesia, yo necesito ser iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. No solamente un visitante o un espectador dominguero. Necesito participar, necesito activarme en las cosas de Dios. Necesito tomar la herramienta y ir al monte junto con el pueblo de Dios a cortar esos árboles para que la obra crezca. Simbólicamente hablando, no estoy hablando de que vamos a ir a cortar encinos o táscate por ahí, no. ¿Qué pasa cuando la iglesia no entiende su rol, no entiende su papel? Bueno, yo creo que hay un texto muy interesante, Deuteronomio capítulo 32, verso 11, en un canto de Moisés donde fluye por el Espíritu y él dice, el águila revolotea sobre sus polluelos, excita la nidada, los hace andar y los vuelve a estar seguros. Esta es la idea sacada de una realidad que sucede con los águilas cuando tienen los polluelos en un nido, en la peña o en la roca muy alta. Los polluelos ya están creciendo, están emplumados, ya casi no caben en el nido, pero tampoco quieren aprender a volar. No tienen la iniciativa de salir para aprender a volar. Total, mamá viene todos los días y le trae la comidita en la boca. Entonces ellos no quieren salir de esa comodidad. Cuando la iglesia no interpreta que los momentos de incomodidad son los propicios para la expansión, porque estos jóvenes sintieron una incomodidad, una falta de espacio, y en vez de decir lo que les decía antes, que podrían haber dicho, nos quedamos los que vinimos primero y los otros que vengan después, que esperen, que hagan fila, ellos dijeron, vamos a hacer algo más. Ahí encontraron la oportunidad para expandirse, no el problema de cómo convivir juntos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué significa que el águila excita su nidada? Un día el águila mamá dice, a estos desgraciados, si no los saco yo del nido no van a salir. ¿No? ¿Dónde están mis hijos? No están chiquitos. Todavía están chicos. Entonces, se maquilla, no sé qué hace el águila, se viste de suegra y viene volando y los asusta. Y los polluelos no reconocen a su madre. ¿Y saben qué hacen? Como están ahí al borde de la peña, se tiran al precipicio y claro, tienen el potencial de aprender a volar. Entonces aletean por instinto de supervivencia, porque fueron diseñados para eso. Y cuando aletean, están en el ejercicio, están en la expansión, están en el crecimiento. Y entonces el águila, que tiene una gran envergadura, es decir, una gran medida de punta de ala a la otra ala, los vuelve a tomar en sus alas y cada vez les va haciendo esto. Ellos no saben que su mamá está provocando circunstancias para que ellos aprendan a volar. Y que esas circunstancias, aunque son duras e incómodas, le van a permitir un día emplear su propio vuelo, conocer lugares que nunca habían pensado conocer y vivir experiencias y llegar a niveles donde nunca habían pensado llegar. Cuando la iglesia no entiende su papel, lo que Dios hace es provoca circunstancias. Se viste de suegra y viene sobre la iglesia.
y la incomoda, pero con el fin de ubicar y de direccionar el propósito que la iglesia tiene en esta tierra y que individualmente cada uno de nosotros tenemos, que es glorificar a Dios extendiendo su reino, que es glorificar y adorar a Dios sirviendo en algo para el propósito de su gloria. Amén. Entonces, están ahí en expansión. Hay avivamiento en la escuela de Eliseo. Y el pastor comentaba estos días atrás de que se espera un año difícil. Bueno, tal vez es el año propicio para expandirse, para crecer, para que la iglesia vaya a lugares y a niveles donde nunca había ido antes. ¿Cuántos quieren? Pero para eso necesitamos renovar nuestra unción, aprender que la unción tiene que ser renovada. Dice aquí la escritura, voy a ir rápido, porque se acorta el tiempo y yo cuento historias y ya saben. Entonces, los jóvenes con las hachas ahí cortando, y de repente a un joven se le brinca la cabeza del hacha. Uno puede pensar que esto es por falta de experiencia, ¿verdad? Porque los que alguna vez, no me hago el experimentado, pero los que alguna vez usamos un hacha, generalmente el día anterior a utilizarla la ponemos en una barrica con agua para que la madera se infle, nos damos cuenta que tenga una buena cuña puesta, ¿verdad? César sabe, ¿verdad, César? ¿Te hacen partir mucha leña? Entonces, puede ser que haya sido producto de eso, pero la realidad es que yo me imagino a un joven entusiasta que quería ser profeta, pero que entendía que tenía que esforzarse en lo que le tocaba, y lo que le tocaba era cortar ese árbol, o esos árboles, y estaba dándole con todo lo que tenía. Ya ve este ímpetu de la juventud, de usar la fuerza sin problema, porque no duele el ciático, nada. Después duele. Entonces, de repente, si el hacha, muy probablemente, no estaba bien afilada, se comenzó a aflojar, sumado a que tal vez no tenía la cuña, no le puso en agua el día anterior, y voló hacia el río Jordán, porque estaban justo en la orilla. Y obviamente se hundió, porque es un fierro, y los fierros así no flotan, ¿verdad? Entonces, cuando hay juventud, cuando hay vigor, cuando hay fortaleza, pero cuando al hacha le falta el filo, las cosas igual no funcionan. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 10, si se embotara el filo, es decir, si el filo se acaba y el hacha pierde su filo, dice, habrá que añadir más fuerza, pero no por añadir más fuerza se corta mejor. Solamente uno se cansa más. Hay una historia de unos leñadores en Alaska, que un joven se volvió muy campeón de talar árboles con su hacha. Y hubo una competencia donde algunos le dijeron, mirá que viene un hombre que está pisando ahí los 60 años. Y le dije, 60 años, yo con 25 años, ¿qué va a hacer este? Nadie me alcanza acá, me va a alcanzar ese viejito, decía él. Estaba así como los de 60 de acá. Y entonces, cuando llegó y empezó el día de la competencia, el joven se reía porque veía que este hombre cada rato se sentaba y decía, pero me hubiesen traído un viejo para que no esté tan cansado. Pero al final del día, cuando hicieron el recuento de árboles, 30% más de árboles había cortado el supuesto viejito. Entonces este muchacho, avergonzado, un poco irritado y decepcionado de sí mismo, fue con él y le dijo, oiga, ¿cómo le hizo? Dijo, es que yo lo que ocupo es la mitad del tiempo en talar el árbol, pero la otra mitad en afilar el hacha. Entonces cuando voy a cortar el árbol, como el hacha está muy afilada, lo corto más rápido. Me canso menos porque no uso tanto esfuerzo. La experiencia y la sabiduría, ¿no? De los años. Pero también la templanza para sentarse en medio de los hachazos del resto, afilar el hacha. No correr donde todos corren, sino hacer lo que yo tengo que hacer para ser efectivo de la forma que Dios me ha llamado, como su hijo, como iglesia de Cristo. Y este joven se le cae el hacha.
en algún momento perdemos nuestra hacha, hermanos, hermanas. O por lo menos si no perdemos la cabeza del hacha, perdemos el filo. La Biblia cuenta que el rey Saúl, cuando comienza el reinado, fue el primer rey del pueblo de Dios, la gente dudaba un poco de él. Pero cuando vieron que destazó unos bueyes y que llevó al pueblo a la guerra y Dios le dio victoria, se dieron cuenta que estaba ungido por Dios. Y lo siguieron. Pero cuando lo siguieron y pasó el tiempo y él tuvo cierto descanso a nivel militar, se relajó, perdió su filo, a tal punto que cuando un gigante salió por 40 días y 40 noches, 2 veces al día, a decir ¿quién va a pelear conmigo? Este era Goliat. Saúl nunca se animó. Aquel que había empezado ungido y con filo su carrera, ahora tenía el filo embotado y estaba asustado en la tienda. Porque todos perdemos el filo. Tuvo que aparecer un muchachito con el hacha afilada. Bueno, trajo una onda, pero usted me entiende, simbólicamente hablando, el hacha afilada, para cortarle la cabeza a Goliat. Pero aún el mismísimo y grandísimo rey David, en algún momento perdió el filo. Cuando conquistó todo el reino y tenía que estar en la guerra, dijo, mejor me quedo en el balcón mirando cómo se baña la vecina. La vecina también, ¿no? Dijo, está el rey ahí, me voy a pegar un bañazo ahí, un regaderazo, sin cortina. Así me hizo Dios para que el rey disfrute la creación del Señor. Y terminó en un problemón. ¿Qué pasó? Había perdido el filo, había perdido la cabeza de su hacha. Estaba en el lugar incorrecto y también hizo lo incorrecto. No solo adulteró con esta mujer porque ella estaba casada, sino que cuando se enteró que ella quedó embarazada, mandó a asesinar a su esposo que estaba en el frente de batalla. Elías, un hombre que podía ser usado por Dios para decir, no va a volver a llover hasta que yo no diga que va a volver a llover, o hasta que Dios me diga que yo lo diga. Y por 3 años y medio no llovió en la tierra. Imagínense. Y de repente, cuando ya la sequía no se podía más, aparece en escena después de esos 3 años y medio, convoca a todos los profetas paganos, ellos hacen un montón de gritos y telenovelas y no pueden hacer nada, y él arregla el altar, él ordena el sacrificio, lo llena de agua para que sea más evidente, y dice que descienda fuego del cielo, y viene el fuego hasta las piedras consume el fuego. Impresionante. Después agarra a 400 o 450 profetas paganos y los lleva y los mata, porque era una abominación que ellos hacían con Dios. Y uno dice, este es el más poderoso de los Avengers. Pero de repente, la esposa del rey, una mujer malvada llamada Jezabel, le manda a decir, mañana, así como le hiciste a ellos, yo te lo voy a hacer a ti, yo también te voy a hacer matar a ti. Y se asusta. Tiene una grandísima victoria, pero le queda el hacha desafilada. Y sale corriendo y se va a un desierto con el mango del hacha, pero sin la cabeza del hacha, y allá dice, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Así hacemos cuando nuestra hacha está desafilada. Decimos, Señor, no puedo más, y chillamos. Porque el hacha se desafila. Una mujer llamada Kathryn Kuhlman, yo no sé, bueno, eso lo tiene que decir Dios, pero midiéndolo en términos de lo que nosotros podemos ver humanamente, no sé si habrá existido otra mujer más usada que Kathryn Kuhlman. En milagros, en un ministerio de milagros. En un tiempo donde ella fue levantada, que era cuestionada porque las mujeres no usaban un púlpito. Así que comenzó predicando en las granjas y los milagros eran impresionantes. Y un día, junto con su compañera Eve, que tocaba el piano, cuando ella predicaba, invitaron a un evangelista, un hombre muy apuesto, así como yo. Pero él era más carnal que yo, porque tenía esposa e hijos, y enamoró a Kathryn Kuhlman, y fue y se divorció de su esposa, y vino y se casó con Kathryn Kuhlman, y todos sabían que eso estaba mal, y ella también. De hecho, dicen que la noche de su de luna de miel, su primera noche, se fue a otra recámara ella amargamente a llorar. Por 6 años permaneció escuchando predicar a este hombre, hasta que dijo, ya ni yo predico, mi filo se ha ido, mi hacha ya no lo tengo, él tampoco tiene nada, mejor me voy. Y salió caminando por una calle y llegó a un lugar sin salida.
una calle que topaba y que no había cómo. Y ahí se sentó pensando que ya no había más esperanza. Y una señora que vio que estaba ya oscureciendo, dijo, mi hija, ¿qué estás haciendo aquí? Es que no tengo a dónde ir, no sé a dónde ir. Dijo, yo tengo un gallinero atrás. No está muy limpio, pero si quieres te puedes quedar. Y ahí empezó, en ese gallinero, a volver a afilar su hacha. Porque el hacha hay que volver a afilarlo. Y esto es lo que hay que entender cuando hablamos de la unción. La unción hay que renovarla. Porque si no se renueva, es como el filo del hacha. O como un hacha, cuando se le quita la cabeza. Dice la historia aquí, que cuando el joven perdió el hacha, y esto nos va a enseñar cómo recuperar nuestro filo, porque lo vamos a perder, hermano. Vamos a perder a veces, hermana, incluso la cabeza misma del hacha, no solamente el filo. Mientras hacemos la obra de Dios, mientras servimos a Dios, mientras caminamos con Dios, nos vamos a desafilar una y otra vez, y a veces inclusive vamos a perder la cabeza misma y nos vamos a quedar con el mango nomás. Eso va a pasar, y lo tenemos que saber. La historia lo dice. Pero también la historia nos enseña cómo recuperar la cabeza del hacha o cómo recuperar el filo. Dice aquí que cuando él perdió el hacha dijo, Señor mío, mi hacha era prestada. Lo primero que hay que entender es que la unción, que es esta fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir nuestro rol como iglesia aquí en la tierra, no es una capacidad nuestra. Puede ser que en nuestra vida haya dones, puede ser que en nuestra vida Dios haya depositado talentos y nosotros podemos elegir si los usamos para Dios o no. Pero esta unción que Dios pone en tu vida, tienes que saber, esta unción que Dios pone en mi vida, en nuestra vida, tenemos que tener siempre presente que no es nuestra, es prestada, Dios nos la ha dado. Y tenemos que aprender a renovarla o hacer que Dios la renueve en nosotros. Y siempre es prestada. Entonces no debemos usarla para nuestros propios fines, apartados de la iglesia, apartados del cuerpo, para mis propios proyectos o negocios. No, esa es la añadidura. Yo debo estar enfocado en que lo que Dios me dio, debo utilizarlo para Dios. Entonces, la primera cosa aquí, de 3 cosas, para recuperar nuestra hacha, o si hemos perdido el filo de nuestra hacha, la primera cosa es reconocer que es prestada y que la he perdido. Tengo que ser honesto conmigo mismo. No puedo yo engañarme y venir a decirle a usted, no, yo soy el predicador y siempre estoy ungido y bendecido y en el lugar más alto del ministerio. No, la verdad que no. A veces también estoy por el piso. Y a veces digo, ¡ay! Se me cayó otra vez el hacha al río. Y en el río Jordán, que bien sucio, no se ve nada, lleno de lodo en el fondo. Imposible de buscarla ahí. Una vez perdí un tenis hace muchos años, cazando un avestruz en una laguna. Y no lo pude encontrar porque estaba lleno de lodo en el barro. Y no tenía más tenis. Después anduve todo el invierno con unas botas de hule que me quedaban bien grandes. Y ponía un pedazo de suéter en la punta. Si el hacha se cae, lo primero que hay que hacer es reconocer que lo hemos perdido. Dice la Biblia, y yo lo he mencionado muchas veces, como uno de los textos tal vez más tristes de la Escritura, para mí, conmovedor, movilizador, que en Jueces capítulo 16, verso 20, que Sansón estaba queriendo enfrentar a los enemigos, a los filisteos, pero el Espíritu de Dios se había retirado de él. Él ya no tenía el hacha. Ya no tenía filo en su vida, pero no se había dado cuenta. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando perdemos y necesitamos que la unción se renueve. Amén. Y dice la Biblia que el profeta le dijo, ¿dónde se cayó? Hay un momento, hay un lugar, una acción, a veces un pecado, a veces una cosa trivial tal vez, un pasatiempo, no lo sé, que nos lleva a dar un mal golpe, a dejar de ser efectivos, porque no nos dimos cuenta que el filo ya no estaba bien y el hacha se nos cae. Entonces tenemos que saber que en ese lugar donde se cayó, escucha bien, es en el mismo lugar donde va a volver a flotar.
Dijo José cuando estaba en Egipto y le puso nombre a sus hijos: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Me trajeron humanamente aquí para afligirme, pero Dios tenía un propósito más grande, que era levantarme como Señor de esta tierra. Muchas veces queremos cambiar de lugar, queremos cambiar de circunstancia porque nos está afligiendo. Lo que Dios quiere enseñarnos es que si nosotros renovamos nuestra unción, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en ese mismo lugar es donde va a venir el fruto. No es que tenemos que salir corriendo del problema, el problema huirá de nosotros. La circunstancia se desvanecerá delante de aquel que todo lo puede y para él nada es imposible. Entonces, la segunda cosa es, para recuperar tu hacha, ir a buscar ayuda con las personas correctas. Si tú vas a buscar unción con el que no está ungido, con la que no está ungida, no la vas a hallar. Tal vez haces buenas intenciones, tal vez tengas un acompañamiento conmiserativo a tu lado, un apapacho, pero no vas a tener un renuevo. Porque tenemos que aprender que la unción se manifiesta con los que están ungidos. Y no vamos a tratar de magnificar la persona de nadie, ni de un pastor, ni de un predicador, pero la unción del Espíritu Santo siempre permanece en medio de la iglesia. Así que si vos querés recuperar tu hacha, estás en el lugar correcto, con las personas correctas, aunque sean imperfectas. La unción del Espíritu de Dios está aquí entre nosotros. ¿Cuántos quieren recuperar su hacha, su filo? Una nueva unción para este año. La tercera cosa es que cuando el hacha flote, yo me debo extender a tomarla. Dice la Biblia que en el verso 6 y 7 que el profeta cortó un palo. Escuche bien, ahora le voy a contar algo de esto. Cortó un palo y le dijo: ¿dónde? Y dijo: ahí. Y lo tiró ahí y el hacha flotó. Y el profeta le dijo: tómala. Y él se extendió y la tomó. El profeta no agarró y se metió ahí con un zambullón y salió y dijo: acá está el hacha, exponiendo un trofeo para que todos la aplaudan. No, porque era el Espíritu Santo que estaba haciendo flotar el hacha, rompiendo las leyes de la física delante de los ojos atónitos, de las miradas expectantes de todos ellos. ¿Cómo un hacha va a flotar? Dios es un Dios de imposibles. Hay gente que te puede ver y puede decir: ya perdiste lo que tenías, ya no lo vas a recuperar. Ese no es Dios hablándote, hermano. Hermana, esa no es Dios. Dios te da la esperanza de siempre recuperar otra vez el hacha, de volver a tener filo, de volver a derramar una nueva unción. Yo sé que es una alegoría lo que voy a decir, pero a mí me gusta un poquito a veces imaginar cosas, ¿no? Qué interesante es, alegóricamente hablando, que el profeta corta un palo, un simple madero. Un día también al Padre en los cielos se le ocurrió cortar un madero y clavar a su hijo en esa cruz y derramar a su sangre para perdón de nuestros pecados, resucitarlo para que tengamos la esperanza de que si conectamos, a pesar de que lo hayamos perdido todo, una vez más con ese madero, la vida resurgirá y una nueva unción será derramada sobre nuestra vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al que le hemos creído y entregado nuestra vida. Vamos a orar al Señor en esta tarde, amén. La unción del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el poder de Dios derramado en nosotros, es lo que hace flotar nuestras hachas. Ponete de pie en esta tarde, por favor.